mente y nuestro corazón. Oramos que el Espíritu Santo traiga entendimiento y que el Espíritu Santo abra el entendimiento y nos haga comprender la Escritura. En medio de un tiempo donde realmente, iglesia, muchas veces predicamos acerca del ánimo, del buen ánimo, predicamos acerca del amor de Dios, predicamos a veces de la fortaleza que el Señor nos da, pero pocas veces se habla acerca de la pasión de Cristo. En estos días he estado leyendo últimos capítulos de todos los evangelios, especialmente a partir de que Jesús ya está hablando firmemente que va a ser entregado en la cruz, que va a sufrir la injusticia, que va a sufrir y su muerte va a ser de sufrimiento y de dolor. Y he estado leyendo todos esos capítulos y cómo se movió todas las situaciones y cómo la vida de los discípulos, cómo cuando dice la Escritura que cuando atacan al pastor esparcidas todas las ovejas, cuando apresan al Señor Jesús, quedó solo. Ninguno de sus discípulos estaban ahí, a pesar de que Pedro le dijo: Señor, yo te seguiré hasta la cárcel y si es preciso morir contigo, moriremos contigo. A pesar de ese ímpetu, que no es malo. Hay gente con ímpetu, hay gente con carácter que ante las injusticias se rebela, pero no era ese ímpetu ni ese carácter el que el maestro estaba necesitando. Mas, sin embargo, en el momento más crucial y más importante, todos desaparecen. Estuve leyendo la oración en Getsemaní, en la agonía y la angustia de Jesús, pidiéndole al Padre que si fuera posible pasara de él esta copa. Porque a veces pensamos que el precio de la obra de la cruz fue fácil, porque Jesús era Dios, porque sabía lo que le esperaba. Pero Jesús vino a la tierra en forma de hombre y con debilidades y con un sentir. Jesús decía: estoy angustiado hasta la muerte. ¿Has sentido en tu vida esa angustia por problemas, por situaciones y decir: estoy angustiado hasta el punto de querer morir? Y Jesús se sintió así en los últimos momentos, sabiendo lo que le tenía esperado: incomprensión, injusticia. Tuvo juicio religioso y tuvo juicio político y social. A veces pensamos: ¿quién fue el autor material de la muerte de Jesús? Lo que en derecho se denomina autor material. ¿Quién fue el que realmente hizo la muerte? No quien ejecutó, pero ¿quién fue realmente el que instigó para la muerte de Jesús? ¿Sabes? No fue la multitud. No. La multitud es como el dicho que dice: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Porque la multitud, la sociedad, es adiestrada. Y aunque no nos demos cuenta, aunque tú y yo no queramos darnos cuenta, la realidad es que las multitudes y las masas se pueden manejar con mucha facilidad. Hoy en día vivimos en una sociedad que nos está adiestrando, que hay un sector político, hay un sector social que está adiestrando al resto de la sociedad, como quien adiestra a su animal de compañía. Tú enseñas a tu perrito que suba la patita y el perrito sube la patita. Y tú le das un dulce de agradecimiento y para que él sepa y responda a los estímulos. Tú le dices a un perrito: ahora comes, ahora no comes, y vas a comer de esto y ahora no comes. Y la sociedad es manejada de un lado para otro. Por eso yo predicaba la semana pasada que no nos hagamos a este mundo. Tengamos una mente renovada en Cristo. Pero no fue la multitud, el agente material de que Jesús muriera. Cuando tú lees las Escrituras, dicen que los sumos sacerdotes, los escribas y los principales y los ancianos judíos fueron los que tramaron todo para apresar a Jesús. Realmente la religión es un juego que interesa.
socialmente, políticamente, porque mientras la humanidad juega al juego de la religión, todos están entretenidos y nadie pierde su estatus, porque en aquel momento los principales sacerdotes, el Sanedrín, no quería perder su estatus. Y la sociedad y la cultura enseña religión. Pero Jesús de Nazaret vino a romper por completo toda la vida social, política, religiosa de aquel tiempo. Y si tú y yo buscamos su rostro y anhelamos de corazón su palabra y su reino, tú te vas a dar cuenta que vas a estar completamente separado de este mundo. Y vas a hablar lo que decía las palabras de Jesús en Juan 19, cuando Él decía, yo no soy de este mundo y vosotros tampoco sois de este mundo. Cuando uno viene a Cristo se da cuenta de que hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de vivir, hay una forma diferente. Pero en aquel tiempo, iglesia, Jesucristo vino rompiendo toda horma de zapato y vino rompiendo con toda nuestra vida, porque empezó a hablar libertad para la vida del ser humano y salvación. No hay otro mensaje que predicar. Sabes, hoy socialmente hay gente que hace grandes obras humanitarias. Aún gente con mucho dinero dona muchas cantidades de dinero para obras sociales. Y es bueno, pero ahí no hay salvación. Esa persona puede estar haciendo muchas obras humanas, pero su vida terminar en el infierno. Porque cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio, predicad el arrepentimiento y el perdón de pecados, Cristo vino anunciando que el ser humano tenía que reconciliarse con Dios y no hay otra forma de llegar al cielo, no hay otra forma de tener vida, sino solamente a través de Jesucristo. Y no son nuestras buenas obras ni nuestras buenas intenciones, ni lo buenos que parezca que seamos o que somos, pues no he hecho nada grave en mi vida. Pero Jesucristo vino para traer arrepentimiento a los corazones y que el ser humano se diera cuenta que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo que Dios nos da en esta tarde es salvación y vida eterna para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel tiempo, y quiero sencillamente marcar esos últimos días del Maestro y todo lo que le rodeó y cómo sus discípulos estaban atemorizados, pero como tú y yo podríamos sentirnos en medio de una sociedad ajena a Dios. Dejemos de buscar lo que este mundo busca y empecemos a buscar verdaderamente obedecer al Señor y amar a Dios con todo nuestro corazón. Iglesia, dice la Escritura, cuando está hablando acerca de la Pascua, eran los días de la Pascua, y lo prepararon todo con los discípulos. Y Jesús dijo qué ganas tenía de tener esta festividad con vosotros, pero que sepáis que será la última vez que yo beba con vosotros del fruto de la vid, antes de que mi reino venga y lo volvamos a tomar de nuevo en la presencia del Padre. Por eso Jesús se junta con sus discípulos y es lo que se denomina la última cena, porque son los últimos momentos de intimidad con sus discípulos, donde dice que toma un pan, un trozo de pan, lo bendijo, lo partió y les dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí siempre. Y toma el mosto, toma el vino y lo bebe y da una oración de agradecimiento. Y dice: este es mi nuevo pacto, la sangre que ha de ser derramada en la cruz del Calvario. Haced esto siempre en memoria de mí. Y Jesús está teniendo un tiempo absolutamente de intimidad con sus discípulos. Y esto queda de generación en generación. Por eso tú y yo, cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Pedro, en medio de su énfasis, en medio de ese querer ayudar al Maestro y no querer que nada malo le sucediera,
le dice: Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a ayudar hasta el final. Y las palabras de Jesús fueron: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esto me habla que el diablo puede pedirle a Dios permiso para zarandear a su iglesia. Y Pedro tenía ímpetu, pero no tenía una base de fe, no había recibido al Espíritu Santo, no había entendido realmente la obra que Cristo iba a hacer. Y dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabes qué es el zarandeo del trigo? Es como cuando es un instrumento que tú coges como un colador grande y ahí está todo el trigo, pero está mezclado con la paja. Y el hortelano comienza a mover y a sacudir de tal forma que el grano de trigo empieza a moverse y es zarandeado y va de un lado para otro, para que permanezca el trigo y se marche la paja. ¿Y sabes lo que a veces sucede en nuestras vidas? Vienen tentaciones y vienen situaciones y es el diablo zarandeando la vida de un creyente. Pero Jesús dijo: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y vuelto de nuevo, confortes a tus hermanos y sigas haciendo la obra para la que yo te he encomendado. Y a veces tú y yo somos zarandeados tan fuertemente que pensamos que ya no hay nada que hacer con nosotros. Y la vida te zarandea de tal manera que dices: ya no me queda nada por hacer. Pero la persona de Cristo dice: yo estoy rogando por vosotros para que vuestra fe no falte, para que siga permaneciendo firme. Y cuando salgas de ese zarandeo, puedas confortar a tus hermanos en la fe. Cuando salgas de esa prueba y de esa dificultad, puedas confortar a otros y puedas decirle: yo salí gracias a Cristo mi Señor y la fe que yo he puesto en Él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor. Es imposible, iglesia, desarrollar fe si no hay una vida de búsqueda genuina con Dios y con su palabra. Es imposible. Hay gente que dice: yo quiero que tu fe me entre como la que tú tienes y me gusta cómo tú expresas, pero no hay ningún secreto. No hay ninguna energía ni ningún ánimo en particular. Es el Espíritu Santo trayendo unción y predicando la palabra. Pero es el estudio de la palabra lo que me hace permanecer firme en el Señor. Cuando yo llego a mi casa y tras unos días de dificultad comienzo a buscar a Dios y a darme cuenta que me estoy sintiendo zarandeada literalmente por el diablo. Y estoy sintiendo momentos de prueba y circunstancias difíciles con el mundo, con la gente. Parece que uno se pelea con todos. Y sin embargo, cuando llegas a la presencia de Dios, hay una palabra que Dios trae: busca en tal lugar. Y comienzas a leer la palabra de Dios y la palabra despierta en ti la fe. Es la única forma, iglesia, de permanecer en Jesús. Es la única forma de llevar una vida llena de pasión y llena de frutos para el Señor, en oración y en búsqueda. Pero la vida de Pedro todavía en ese momento era muy frágil. Y Jesús le mira con un amor increíble, a pesar de su caída, porque le dice: Pedro, de cierto te digo que me vas a dejar solo y que antes de que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro calla. Y justamente cuando el Señor Jesús es llevado ante Caifás y es llevado ante el Sanedrín, dice que el patio, todos aquellos que habían ido a apresar a Jesús, se quedan en la parte de fuera, en el patio, y hacen una hoguera. Entiendo que porque hacía frío en ese tiempo. Y Pedro había seguido a esa multitud que había apresado a Jesús. Y una mujer comienza a decirle: tú estabas con aquellos. Tú estabas con los discípulos, tú formas parte de aquellos que siguen a Jesús. Y Pedro dice: no le conozco. En un momento de temor, en un momento de ver que todo se está desenlazando, no le conozco. Y pasa un rato y otra persona le dice: sí, tú estabas con Jesús. Sí, tú eres de los que va a la iglesia. No.
No quería identificarse, como tú y yo a veces nos cuesta identificarnos como cristianos, que tampoco vayan a saber mucho de lo que hago, no sea que me traten de rarito o de rarita, no sea que se vayan a burlar de mí, porque hoy en día no se estila tener temor de Dios. Y Pedro en ese momento estaba recibiendo la mayor tentación. Tú estabas con ellos. No le conozco, no sé de quién me hablas. Como si no conociera a Dios de nada, pero cada vez que tú y yo caemos y fallamos, estamos diciendo que como si no conociéramos al Señor de nada. Al transcurso de 1 hora, otra mujer le dice, sí, si tú eres Galileo, si tú hablas como ellos. He dicho que no, dejadme en paz, no le conozco. Y Jesús dice que se dio la vuelta y le miró. Y Pedro, avergonzado, comenzó a llorar. Se dio cuenta de lo débil que era su fe. Se dio cuenta, iglesia, que aunque amaba al Señor, no le amaba lo suficientemente como para renunciar a este mundo ni a las cosas de este mundo. Y a veces decimos que amamos a Jesús, que amamos a Dios, pero no lo suficiente como para renunciar al pecado, para renunciar a todo aquello que nos arrastra a lo malo. No amamos lo suficiente. Y Jesús, y dice la palabra que Pedro lloró amargamente porque se había dado cuenta que 3 veces había negado al Maestro. Jesús siguió teniendo misericordia de él porque más allá de sus fracasos tenía planes con su vida, como tiene planes con su iglesia, contigo y conmigo. Más allá de ver su debilidad, estaba viendo la proyección de una iglesia levantarse. Y el Señor Jesús está viendo en ti y en mí una iglesia que se levanta con poder en medio de esta ciudad. Jesús está viendo en ti a un hombre de valor, a un hombre a quien Dios ha puesto capacidades, un hombre guerrero. Da igual la edad que tú y yo podamos tener, Cristo sigue contando con nosotros. Dios está viendo en ti una mujer de valor, de dignidad, y una mujer que se levanta en medio de toda situación y que tiene planes. Igual lo estaba viendo en la vida de Pedro, aunque Pedro le estaba negando, y es su ímpetu. Cuando Jesús resucita y se encuentra la 3.ª vez con sus discípulos, llama a Simón, a Pedro, y le dice, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pero ese amor, Jesús le estaba hablando, un amor que en hebreo es ágape, es un amor fuerte, es un amor que está muy por encima de debilidades, es un amor fuerte, a cambio de nada. Y Jesús le estaba diciendo, ¿me amas? Y Pedro le estaba respondiendo, Señor, tú sabes que te amo, que te estimo. La respuesta del tipo de amor que Pedro está dando, Señor, te estimo, te aprecio. Esa era la respuesta de Pedro. Y Jesús le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te estimo, que te aprecio. Es como Pedro le estaba respondiendo como el cariño que tú y yo le podamos tener a un amigo. Sí, te estimo, te aprecio. Pues bien, me lo paso bien contigo, eres mi amigo, pero hasta ahí. Porque decir amar a alguien está muy por encima de algo a cambio. Amar a alguien con una lealtad verdadera, con una fidelidad verdadera, con una entrega absoluta. Y Jesús iba a dar su vida por todos nosotros. Y el amor de Cristo es un amor ágape, fuerte, firme, que está por encima de nuestras caídas, que está por encima de todo lo malo que tú y yo podamos hacer. Y Pedro le respondía, Señor, te estimo, Señor, te aprecio. Mas la 3.ª vez, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció porque por 3 veces le había dicho esto el Maestro, recordando las 3 veces que también le había negado.
Señor, tú sabes todas las cosas. Y ahí Pedro le está diciendo, Señor, tú sabes mis debilidades y tú sabes lo que yo he hecho. Tú sabes que yo te estimo, pero no es suficiente. Y Jesús le dijo, pastorea y cuida de mis ovejas. De la misma forma, iglesia, que tú y yo en este tiempo tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que amar al Señor con todas nuestras fuerzas y estar dispuestos a dejar cualquier cosa en nuestras vidas con tal de seguir a Cristo de verdad. Pero solamente el Espíritu Santo en ti y en mí puede producir un amor genuino, puede producir esa convicción de necesidad de Dios fuerte y absoluta. Solamente el Espíritu Santo puede traer denuedo para que tú no puedas parar quieto, no puedas parar quieta sin poder anunciar: Cristo te ama, Cristo ha dado su vida por ti, tu vida puede cambiar. Ven a la iglesia, ven a tener un encuentro con el Señor. Así debiéramos ser todos según salimos por la mañana de nuestra casa, si tuviéramos ese denuedo y ese amor firme, sin camuflar, sin escondernos. No le conozco. Así decía Pedro, no le conozco, no sé quién es. Y Jesús en sus últimos momentos estaba solo. La vida de Judas, que vendió al Señor por 30 monedas de plata. El pecado y la debilidad de Judas fue la codicia. Algo que está muy latente en la vida de muchos seres humanos, de muchas personas, la codicia, el amor al dinero. Y fíjate que estuvo con Jesús todo el tiempo de su peregrinación, el tiempo que el Maestro estuvo aquí entre nosotros. Judas estaba con él y pudo ver los milagros, pudo ver el amor del Señor, pudo ver cada palabra, cada predicación. Mas sin embargo, el amor al dinero pudo más que él y pudo más que su fe. Y fue quien entregó al Maestro por 30 monedas de plata, lo que hoy en día equivaldría a un sueldo medio, unos 1.500 euros mensuales. Pues por unos 1.500 euros, Judas vendió al Maestro para que le apresaran. ¿Y sabes qué? Luego se arrepintió porque se dio cuenta de que estaba entregando la sangre de un inocente, pero ya era demasiado tarde. Y dice que arrojó al suelo las 30 monedas y se marchó y se ahorcó. Era demasiado tarde para que se arrepintiera, porque oportunidad había tenido mientras estuvo con el Maestro. Como oportunidad tenemos tú y yo de dejar todo lo malo en nuestras vidas. Oportunidad cada día tenemos de acercarnos a Cristo, a su palabra, al poder de la oración para levantar nuestras vidas y nuestros corazones y no dejarnos vender por cualquier cosa. Oportunidad tenemos, iglesia, para seguir de cerca al Maestro y para ser llenos de la vida de Cristo en nosotros. A veces estamos hundidos o desorientados. Y es porque permitimos que el mundo entre en nuestro corazón en vez de la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Uno empieza a ver películas, uno empieza a ver distracciones y de repente uno se llena más de las cosas de este mundo que del reino de Dios. Y no es que sea malo ver una película, no lo es. El problema es qué tiempo de nuestra vida pasamos en la presencia de Dios para llenarnos de Él y qué tiempo pasamos haciendo otras cosas. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué deseos tenemos en nuestro corazón? Cuando tú te llenas de Cristo y de su palabra, tu vida se llena de fe, de esperanza. Tu vida se llena de una pasión por ver la obra de Cristo en la vida de cada persona. Tu vida se llena de amor y de buscar servir a Dios de cualquier forma y de cualquier manera. Señor, ¿cómo puedo ser útil en tu reino? ¿Qué puedo hacer, Señor, para glorificar tu nombre, para servirte en tu casa? Pero aquello de lo que llenamos nuestra mente y nuestro corazón es de eso, de lo que estamos llenos.
Y te hablo de nuevo porque de nuevo te digo que hay una sociedad que adiestra y te dice lo que tienes que pensar, los valores que tienes que tener, los deseos que tienes que cumplir. Cumple tus deseos. Haz lo que quieras y como quieras. Hay una red de comunicación que está emitiendo un anuncio y que está hablando de haz lo que quieras, siente como quieras, vive como quieras. Y es un completo desorden para el ser humano, vivir como uno quiere. La anarquía, lo que único que trae es desorden a la vida y al corazón. Una vida que tiene anarquía, que hace lo que quiere, que no guarda la palabra de Dios, que no guarda el orden de Dios. Es una vida que se desordena y se desordena a todos los niveles, emocionales, mentales, físicos, a todos los niveles. Uno se desorienta cuando realmente la palabra de Dios no está morando en nuestros corazones. Y yo me he dado cuenta, iglesia, ni siquiera hablo para los demás. Es una experiencia mía propia, que cuando yo me desconecto o me alejo del Señor, quizás por causas justas, por un exceso de trabajo o por afanes, pero lo cierto es que si me desconexiono del Señor, me voy a llenar de las cosas de este mundo y voy a anhelar lo que anhela este mundo. Pero cuando saco de mí toda esa porquería, cuando me quito todo lo que me está atrayendo hacia el pecado y me vengo a Cristo, Él me llena de fuerza y de poder y de unción del Espíritu Santo para llevar adelante su obra y para llevar adelante la vida diaria. ¿Estamos entendiendo, iglesia, lo que quiero hablarte? Y el Señor Jesús, en ese tiempo, entre el momento de la Pascua, el momento de la intimidad, de poder tomar el pan y el vino, estaba hablando de una cercanía. Por eso dice la Escritura que ojo con aquel que toma el pan y el vino indignamente, porque es reo de juicio, porque estar celebrando la Santa Cena sin realmente entender la obra de Cristo y de lo que Él ha hecho en mi vida, puede causar juicio en mí, porque lo tomo impíamente o vanamente. Pero cuando realmente estoy entendiendo la intimidad que Cristo quería tener con cada uno de nosotros, ahí es donde vengo a vida y a salvación en Él. Cuando puedo ver la vida de Pedro con ese temor, no solamente él, porque la Escritura habla de Pedro, pero realmente todos los discípulos salieron huyendo, cada uno por un lado. Pero puedo ver el amor de Cristo en esos momentos, apiadándose de la vida de Pedro y aún así llamándole y diciéndole: no te preocupes, después de este tiempo de zarandeo vas a volver y me vas a servir, porque te voy a llenar de mi Santo Espíritu y voy a hacer de ti pescador de hombres. ¿No anhelas eso de parte de Dios? ¿No anhelas que tu vida sirva con poder? Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una enseñanza mucho mayor en el tiempo más difícil de Jesús, y es el tiempo del Getsemaní. Cuando dice la Escritura que fueron al monte de los Olivos y se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y a los discípulos, y dice que él se alejó como a un tiro de piedra. Todo lo que te estoy hablando son los últimos 4 o 5 capítulos de cada uno de los evangelios, por si quieres leerlo en casa. Pero dice que por 3 veces Jesús oró al Padre y le decía: Padre, para ti todo es posible. ¿Puedes quitar de mí esta copa? ¿Puedes quitar de mí este momento de sufrimiento? Y dice la Escritura que vino un ángel para confortarle. Pero en medio de su agonía Jesús oró mucho más fervientemente y hasta gotas de sangre corrieron de su rostro. Porque estaba en un momento de dificultad y de decir: Padre, yo no tengo fuerzas para aguantar todo esto, el pecado de toda la humanidad sobre mí. Pero si es tu voluntad, y esto me habla, iglesia, de una vida de obediencia hasta el final. Una vida de saber que aunque Él era Dios, se despojó de su deidad y lo único que quería era hacer la voluntad del Padre. Por eso enseñanza nos dejó que en medio de este tiempo
donde a uno le gustaría tener salud, dinero y amor, todo lo que uno busca, todo lo que uno anhela. Pero nuestra oración principal debiera ser: Jesús, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús, yo quiero obedecerte. Cuando estábamos cantando, era el Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Yo puedo tener anhelos y puedo tener deseos, pero yo le digo al Señor: Señor, pero tú también lo quieres, porque yo por encima de todo quiero obedecerte, y por encima de todo quiero tener tu presencia y quiero servirte. Y Jesús en ese momento estaba clamando y diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento, por 3 veces. Pero Jesús dijo: sea hecha tu voluntad. Y cuando llegó a sus discípulos, y dice la Escritura que los halló durmiendo: ¿no habéis podido velar conmigo al menos 1 hora? ¿No habéis podido velar conmigo? Pero a causa del sueño y de la tristeza, dice la Escritura que ellos cayeron en un sueño profundo y rendidos. Y ya la 3.ª vez que Jesús regresa, dice: basta ya, vamos, la hora ha llegado. Y ahí Jesús se tiene que presentar primeramente ante Caifás y el Sanedrín, que era la cúpula religiosa de aquel tiempo. Y dice la Escritura que le abofeteaban y le tapaban la cara y le escupían, porque decían: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús solamente callaba y respondía: tú mismo lo estás diciendo. Desde ahora te digo que la próxima vez que me veáis será a la diestra de Dios Padre, y cuando venga en las nubes en el tiempo posterior. Vosotros lo estáis diciendo. ¿Tengo que decir yo quién soy? Vosotros habéis visto que estaba todos los días en el templo y en la sinagoga. Yo no me he escondido de nadie, decía Jesús. Vosotros sabéis las obras que he hecho de mi Padre. Y dice que el Sanedrín se rasgó las vestiduras y comenzó a bofetearle y a maltratarle. Y de ahí es llevado a un juicio político, porque no querían los judíos ser los causantes, y les llevan ante Pilato. Pero Pilato, interrogándole, dice que no halló falta en él. Y no quería ser el causante de su muerte. Y dice la Escritura que se lavó las manos. Y en aquel tiempo había una fiesta, una festividad donde se soltaba a un reo. 2 personas culpables, y ante el pueblo tenían que decidir a quién soltaban y a quién cogían. Y la multitud decidió que fuera Jesús el crucificado. Y Barrabás, un asesino y alguien que se rebelaba en medio de la sociedad, fue liberado. En medio de toda injusticia, iglesia, nuestro Señor Jesús fue llevado. Y los soldados le cogieron y le pusieron una túnica de escarlata. Y dice que empezaron a golpearle con una caña. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y era una burla y un escarnecimiento en medio de una sociedad que estaba ajena completamente a Dios. Y era una cúpula religiosa que gobernaba, pero no interesaba que la verdad saliera a flote. Pero ¿sabes qué? La verdad siempre prevalece por encima de la mentira y de la iniquidad del hombre. Cuando Cristo Jesús expiró y dijo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rompió, porque más allá de la fe de este mundo, de la incredulidad de este mundo, la obra de salvación se ejecutó. Y para toda generación, para todo hombre, para toda mujer que clame al Señor Jesús, hay libertad y hay salvación en su nombre, iglesia. Para todo aquel que busca y clama. Cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hecho está, consumado es. Y en medio del tiempo de mayor soledad de Jesús,
la presencia de Dios estaba fuerte sobre su vida. ¿Estamos tú y yo dispuestos a vivir una vida de obediencia y una vida de amor para con nuestro Señor? Jesús hizo la obra de salvación más grande para toda la humanidad. Quiero leer con vosotros Juan 19. Juan 17, perdón. La oración intercesora de Cristo. Y como el Señor Jesús no oró por el mundo antes de marcharse, antes de entrar a la muerte, oró por la iglesia y oró por cada uno de nosotros. Dice Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y estas palabras de Jesús, orando y diciendo, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero guárdales de todo mal.
No solamente a ellos, sino a aquellos que han de creer por la palabra, por la predicación de la palabra. Y está hablando generación a generación que ha conocido a Cristo a través de las predicaciones de otros. Pero Cristo Jesús está intercediendo para que nuestra fe no falte y para que seamos guardados de todo mal. Y que permanezcamos en Él, como Cristo permaneció unido al Padre. Y que todos permanezcamos unidos en su amor y en su verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad revelada para el hombre. Aquí habita la salvación, iglesia. Aquí habita la luz que tú y yo necesitamos para cada día de la semana, para los 365 días del año. Y la obra de la cruz fue para traer salvación a mi vida y para ser guardado de todo mal, porque ahora Dios está en medio nuestro a través de su Santo Espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones. Y estamos en medio de este mundo, pero no somos de este mundo, iglesia. Guárdate en medio de esta sociedad. Guarda la palabra de Dios. Porque no serán los buenos los que hereden vida eterna. Porque no serán los que hagan buenas obras los que hereden vida eterna. Porque no serán aquellos que han hecho obras de amor y han dado mucho dinero para que otros coman. Son aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que tienen acceso al reino de los cielos, a salvación y a la vida eterna. Las obras son consecuencias de una fe y de un amor a Cristo. Pero la obra no me salvará. Solamente una vida en Cristo Jesús traerá salvación. Y en medio de toda dificultad podemos mirar a Jesús y podemos ver cómo Él oraba fervientemente al Padre. Dice, como en otras veces ya lo había hecho. ¿Quieres salir de toda tentación? Busca a Dios, ora a Dios para salir de tentación. Para que Dios te guarde de todo vicio, de toda mentira, de toda vanidad. Ora al Señor para que te saque de toda tentación. Jesús decía, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ya tenemos la oración de Jesús sobre cada uno de nosotros. No oro por el mundo. Oro por aquellos que son tuyos para que sean guardados de todo mal. Amén. Vamos a ponernos en pie.